La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la legislatura de Soberanía y Justicia Social, les da la más cordial bienvenida a esta Casa del Pueblo, donde nos reunimos para realizar el curso Análisis de los retos del sindicalismo mexicano, convocado por la diputada Margarita García García y la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano. En primer término, les recordamos algunas sencillas medidas de seguridad, que es no corro, no grito, no empujo, cualquier contratiempo está el personal de Cámara de Diputados para apoyarlos. Les agradecemos la atención que prestan a estas recomendaciones y de la misma forma es un gusto para mí presentar a los distinguidos integrantes del Presidium, a quienes agradecemos su presencia. Se encuentra con nosotros la diputada Margarita García García, diputada por el Distrito 3 de Oaxaca, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo. Tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Raimundo Espinosa Hernández, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y recibimos al maestro Alberto Romero García, coordinador de vinculación con el medio sindical Educación en Línea y Cursos Externos de la Universidad Obrera de México. Asimismo, destacamos la presencia de algunos invitados que nos acompañan a la inauguración de este curso, que es a la representación y trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Bienvenidos, compañeros. De la misma forma, nos acompañan diversos sindicatos, entre ellos quisiera destacar la presencia del secretario general del Sindicato Nacional Único de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Bienvenidos, compañeros. A continuación, le pido atentamente a nuestra anfitriona, la diputada Margarita García García, hacer uso de la voz para dirigir un mensaje de apertura. Adelante, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Antes de iniciar esta actividad, quisiera pedirles muy respetuosamente a todas y a todos, pudiéramos dar un minuto de aplausos para la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, quien fuese diputada federal en las legislaturas en las 50, 56 y 61. Y 66, perdón. Una mujer de lucha social y defensora de los derechos sociales. En la actual legislatura fue presidenta de la mesa directiva, en quien recayó la histórica responsabilidad de entregar la banda presidencial a la primer presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Descanse en paz nuestra compañera de lucha, que ha dejado un legado para que todas las mujeres sigamos su ejemplo de lucha y de compromiso. Descanse en paz nuestra compañera y les pido que brindemos un minuto de aplausos. Muchas gracias.
Me llena de muchísima alegría que todos y todas estemos aquí reunidas y reunidos en un tema tan importante y trascendental para la vida de México. Sean todas y todos bienvenidos a esta Casa del Pueblo, donde anteriormente era difícil y complicado venir y entrar con muchas situaciones. A partir de esta cuarta transformación, entendimos que esta es la verdadera Casa del Pueblo, donde tenemos la obligación y el compromiso de recibir a todos por igual y escucharlos sobre todo. Agradezco infinitamente la presencia de mi amigo, de un compañero de lucha, de un compañero que nutre el conocimiento diario, de un compañero que nos da esa energía para decir vamos a seguir aprendiendo de todos y de todas, porque el aprendizaje es diario. Agradezco de verdad, maestro Alberto Romero García de la Universidad Obrera de México, y que será también siempre nuestro compañero bienvenido aquí en la Cámara de Diputados. Nos sentimos congratulados y tenemos que sentirnos muy emocionados todos de tener al gran ponente aquí que hoy nos ilustrará sobre muchos temas, al maestro Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de CONACYT, quien nos va a compartir su vasto conocimiento en el tema de teoría crítica del derecho y veremos cuál es su función en la vida de los sindicatos. Sea bienvenido, maestro. La teoría crítica del derecho nos ayuda a liberar el derecho mismo de sus pensamientos rígidos y estrictos que hacen de la norma un elemento general que rige la sociedad. Nuestra función como legisladores y legisladoras es la actualización a los cambios sociales y las costumbres reiteradas de la norma, por lo que estos pensamientos teóricos del derecho son los que nos dan la pauta a flexibilizar y adaptar las herramientas de control a una realidad social. Por otra parte, tenemos las organizaciones sindicales que establecen sus bases en la defensa de los derechos de los trabajadores y que en conjunto con esta crítica del derecho se conforma una realidad laboral y en consecuencia un marco legal que beneficie y defienda verdaderamente los intereses de las trabajadoras y los trabajadores y no los ponga y los entregue a la orden de los patrones. Esta correlación ha permitido que se avance en temas de derecho internacional incluso, como es los acuerdos que emanen de la Organización Internacional del Trabajo, que obligan a los estados pertenecientes al cumplimiento y adaptación de sus esquemas de control a los cambios y actualidad social de todo el mundo. Gracias a esto, a estos temas como la libertad de sindicalización, entre otros temas sindicales, sean realidad. Estoy segura que los conocimientos que nos va a compartir el maestro Raimundo Espinosa Hernández el día de hoy serán de una gran utilidad y eso nos permitirá llevarlos a las prácticas sindicales y también que remueva la conciencia de lo que está sucediendo en la vida diaria con los líderes sindicales. Cursos como estos
nos permiten cumplir con nuestra obligación legislativa, dar el conocimiento a los actores principales de la vida sindical. Nos compromete a unos y obliga a los que no quieren cumplir su función y que les ha gustado las comodidades y la vida fácil y no representar a sus trabajadores. Esto nos permite desarrollar y entregarles a los trabajadores un marco jurídico que permita crecer en derechos y mejoras de las familias, del factor social que engrandece nuestro país. Los trabajadores son la base fundamental de todo este México querido que amamos y que respetamos. Por eso sé que este curso que hoy inicia y que será los próximos miércoles, sean todos y todas bienvenidos. Y les quiero pedir que nos pongamos de pie, por favor, para hacer la inauguración de este. Siendo las 12:35 del día 9 de octubre del 2024, quiero declarar por inaugurados los trabajos del curso Teoría Crítica del Derecho y su función en los sindicatos, que sea para el bien y para el conocimiento de todas y todos ustedes. Sean nuevamente todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, como ustedes han notado, contamos con el valioso apoyo de nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicanas, Lourdes Hernández e Itzel Caneida, para quien pido un aplauso por su apoyo. Gracias. A continuación, con el gusto de recibir en esta su casa al maestro Alberto Romero, le solicito, si es tan amable, de hacer uso de la palabra para proporcionar los objetivos y pormenores del curso Análisis de los retos del sindicalismo mexicano. Buenos días, queridos amigos trabajadores. Que no se nos olvide jamás que nosotros formamos parte de la clase trabajadora y por ello tenemos que tener las herramientas necesarias para hacer un cambio, porque el modelo tradicional de sindicalismo y de representación ya es obsoleto. Actualmente están en pugna y están en construcción en México las teorías de revitalización sindical y derivado de ello, y agradeciendo muchísimo a la diputada federal Margarita García García, la cual nos abre nuevamente las puertas de este recinto. Por favor, abramos más puertas. El objetivo principal de este curso es que se conozcan. Aquí hay 100 sindicatos representados. Al final, no se vayan y no tomen fotografías aquí afuera. Conózcanse, intercambien números para hacer acciones. Esperemos que estos cursos se reproduzcan después en sus organizaciones sindicales y que empecemos a crear una red para defender el trabajo. Actualmente tenemos un acoso y está en pugna el desplazamiento del trabajo intelectual por la inteligencia artificial. Se está desplazando el trabajo físico por la maquinización y automatización que se está dando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los trabajadores? ¿Cómo vamos a defender el trabajo? ¿Cómo vamos a cambiar esa imagen que se tiene sobre el sindicalismo y los trabajadores sindicalizados? Ese es el objetivo de este curso, que les demos herramientas jurídicas, administrativas, de revitalización sindical, de cambio de modelo de desarrollo sindical y empezar a construir redes de colaboración. Espero les sirva mucho. Agradezco muchísimo a todos los ponentes que van a estar. Ustedes se van a dar cuenta que son personas con un conocimiento amplio, pero que tienen una característica: lo traspasan y nos lo trasladan de una manera muy amigable para que nosotros lo entendamos y lo reproduzcamos. Ese es el compromiso. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Ahora tengo el gusto de presentar al conferencista invitado a esta sesión inaugural del curso,
con el tema La teoría crítica del derecho y su función en los sindicatos. El maestro Raimundo Espinosa Hernández es licenciado en Derecho, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, así como politólogo por la UAM. Entre otros estudios, cuenta con la certificación de abogado digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Se ha desempeñado como profesor en la UACM, así como en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Indígena. Por su destacada labor docente, ha sido distinguido con la Cátedra Extraordinaria José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM. En su ejercicio profesional como abogado, ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica del litigio participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio. Asimismo, en el servicio público se ha desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de CONACYT, además de asesor jurídico en la Organización Internacional del Trabajo y en la Asociación Latinoamericana de Integración. Cuenta con más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos. Entre sus obras más destacadas se encuentran La crítica marxista del derecho, materiales para una introducción, La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformática, y la obra En defensa de la crítica jurídica, especialidad y vigencia de un discurso herético. Además, ha coordinado las obras Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México y La política pública en ciencia, reflexiones desde el pensamiento crítico. Actualmente presta sus servicios de consultoría pública y forma parte del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenido, maestro. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Un verdadero gusto y un honor para mí poder pues dirigirme a ustedes y en esta sesión, además inaugural del curso, pues es un verdadero honor, ¿no? Además, bueno, aquí en este Salón de los Cristales y en este pues gran recinto, ¿no? El espacio público más importante de nuestro país, que es la Cámara de Diputados, ¿no? Para mí es verdaderamente un gran honor. Agradezco, por supuesto, la amable invitación a la diputada Margarita. Muchísimas gracias por considerarme para ser parte del curso y bueno, en la sesión inaugural, y por supuesto a mi querido amigo el maestro Alberto Romero de la Universidad Obrera, con quien bueno, pues hemos tenido una muy buena coincidencia y he tenido ya la oportunidad de participar antes con él en otras actividades, todas ellas pues muy gratas y me parece a mí muy valiosas para pues los objetivos que ya el mismo Alberto nos ha hecho saber del curso, ¿no? Les agradezco mucho pues esta oportunidad. Me parece a mí que pues es muy importante que aquí en la Cámara y por supuesto desde este recinto legislativo, particularmente, bueno, pues desde los partidos que están aquí representados con una posición crítica y de izquierda, como es el Partido del Trabajo, pues se hagan estos esfuerzos, ¿no? Por socializar, difundir, divulgar, como le quieran decir, pues el pensamiento crítico hacia pues quienes son sus más auténticos portadores, ¿no? Que es los trabajadores, la clase obrera y los sindicatos, ¿no? Me parece a mí una labor muy importante porque los diferentes temas que se discuten día con día en la esfera pública y también los que se discuten específicamente en sede legislativa, pues no pueden olvidar en ningún momento la perspectiva y las necesidades de la clase trabajadora, porque sigue y seguirá siendo pues la clase más numerosa y de mayor trascendencia para nuestro país y para cualquier otro país, y eso no se nos debe olvidar, ¿no? Bien, el año pasado tuve la oportunidad de participar en el ciclo de conferencias sobre teorías sociológicas y nuevo sindicalismo, también organizado por la Universidad Obrera y promovido por el maestro Alberto Romero.
La ponencia que compartiré hoy con ustedes, que bueno, la escribí para no perderme y tratar de respetar los tiempos, voy a irla pues leyendo algunas partes y otra comentando con ustedes para tratar de hacerla un poco más amena. Esta ponencia avanza sobre la exposición que hice ya en aquella ocasión, por lo cual, bueno, pues yo invito, está el registro en YouTube y en Facebook de aquella conferencia, yo invito a que la puedan también ustedes consultar, seguramente podrá ser de su interés porque está muy conectada con los temas que vamos a empezar a ver, que se empezarán a ver en el curso el día de hoy, ¿no? Bien, no obstante, bueno, la intervención que tendré hoy, pues también es independiente y se puede, me parece a mí, espero, pues entender y puede también contribuir por sí misma, ¿no? En fin, y espero yo que con suficiente claridad y elocuencia como para estar a la altura pues de la envergadura del evento que hoy comenzamos, ¿no? Bueno, pues voy a iniciar entonces. Parto de una pregunta muy general a propósito del título de esta mesa. ¿Cómo vincular la teoría crítica del derecho pues con los sindicatos y con el sindicalismo mexicano? Me parece a mí que esa es la primera pregunta que hay que hacerse frente al tema que me han pedido que exponga hoy con ustedes, ¿no? Esta pregunta, pues miren, me hizo, cuando me la estaba yo planteando para ver cómo introducir el tema, me hizo recordar un autor pues muy importante para lo que será el pensamiento crítico del siglo XX y hasta el día de hoy, que es Max Horkheimer, ¿no? Quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado, es un filósofo alemán, sociólogo alemán, pues que encabezó lo que se conoce ahora como la Escuela de Frankfurt, ¿no? La teoría crítica. Y él lo que decía es que existe el pensamiento crítico porque de lo que da cuenta es de la crisis de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí me parece que a lo que tendremos que referirnos, pues es a la situación concreta que está viviendo el sindicalismo en general y el sindicalismo mexicano, y explorar qué de crisis hay ahí como para que el pensamiento crítico emerja, dé cuenta de ella y también pues abra los horizontes de posibilidad no solo para pensar, sino para actuar. Y es una actuación que incide en la realidad con propósitos, con objetivos de transformación, ¿no? Me parece que es en ese horizonte donde podríamos nosotros comenzar a vincular tanto el pensamiento crítico como concretamente pues la acción sindical, ¿no? O el sindicalismo así en general. Bueno, la respuesta a esta pregunta la baso yo en un par de hipótesis, ¿no? Que a su vez pretenden dar respuesta a otras dos preguntas que se desprenden de la primera. Ahora lo voy a ir desarrollando con más precisión. ¿Cuál es el diagnóstico sobre la situación del sindicalismo mexicano contemporáneo? Esa sería, me parece a mí, la primera pregunta que habría que plantear para tratar de entender cómo se relaciona la teoría crítica del derecho con el sindicalismo, ¿no? Una segunda pregunta es cómo puede hoy la teoría crítica del derecho fortalecer el sindicalismo mexicano y aprovechar sus áreas de oportunidad para superar sus debilidades, ¿no? Y esto porque, bueno, si nosotros pues revisáramos, ahora yo voy a hacer un breve recuento, pero si nosotros revisáramos los distintos diagnósticos que hay actualmente sobre lo que es el movimiento sindical, el sindicalismo mexicano, pues vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Hay quienes piensan que pues está en una situación ya más allá de la crisis, ¿no? Hay otros que consideran que, bueno, pues más bien está en un momento, en un muy buen momento, ¿no? Y hay otros puntos de vista pues que tienden a matizar y mediar más entre ambos extremos. Lo cierto es que revisando los diagnósticos ustedes podrán encontrar de los diferentes autores y actores sociales, ¿no? Ustedes podrán encontrar pues que si bien se reconocen siempre fortalezas, ¿no? Lo cual pues es muy, muy importante y nos hace ver que pues como que no está tan mal el asunto, lo cierto es que también se reconocen siempre pues debilidades, ¿no? Y las debilidades, bueno, nos hacen ver que tampoco es que todos los problemas estén resueltos y que pues podamos hablar del fin del sindicalismo porque ya los sindicatos cumplieron su misión histórica o por lo menos social, ¿no? Tampoco es que podamos hablar de eso. Y más bien, pues lo que podemos encontrar son
áreas de oportunidad, ¿no?, en la situación actual del sindicalismo en el mundo y particularmente el sindicalismo mexicano, ¿no? Esa es una primera aproximación que ahora voy a desarrollar. Si nosotros, en cuanto a la manera en que puede la teoría crítica del derecho fortalecer el sindicalismo para superar sus debilidades, aprovechando estas áreas de oportunidad de las que he hablado, si nosotros nos centramos en esta parte, bueno, ahí es donde me parece a mí que la aportación que yo pueda hacer esta tarde, pues tiene algún sentido, ¿no? Miren, el movimiento obrero que busca transformar sus condiciones de vida en el contexto del capitalismo contemporáneo, requiere conocer y saber actuar dentro del horizonte histórico, dentro de un horizonte histórico revolucionario. Y quizás parezca exagerado lo que digo y parezcan palabras que están fuera de los tiempos, porque ahora no es algo que se suela decir, ¿no? Ni siquiera, bueno, no en los círculos académicos, donde tengo claro que no, pero en ocasiones, pues tampoco ya se habla tanto de esto en los círculos obreros, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención. No obstante, me parece que es el horizonte histórico que hay que plantear para desde ahí poder entender, pues, cuál es la acción obrera y la acción sindical sobre la cual habría que encauzarse, ¿no? Bueno, saber actuar, conocer y saber actuar dentro de este horizonte histórico revolucionario, abierto por la propia emergencia, pues, del proletariado como clase social antagónica. Eso también no lo podemos perder de vista, ¿no? Sobre esto puntualmente se va a centrar la exposición que ahora voy a hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero, bueno, pues a tomar conciencia plena de su propia condición social y establecer los parámetros de racionalidad de su acción política, con el propósito de adquirir y administrar los medios y capacidades necesarios para alcanzar sus objetivos emancipatorios. A veces se nos olvida que de eso es de lo que se trata. Estamos luego ya tan inmersos en la dinámica de la cotidianidad y tan apurados por resolver las necesidades más inmediatas, que se nos olvida que los propósitos de largo aliento y que dan sentido a este esfuerzo de organización colectivo, pues tienen que ver con propósitos emancipatorios, ¿no? Se nos ha olvidado por momentos que esto es así. En otras palabras, al movimiento obrero le urge constituirse como sujeto histórico, en un agente del cambio social dotado de conciencia de clase y capacidad organizativa. Aquí es donde el sindicalismo pues entra en juego, ya que aparece como un momento dentro de este proceso de toma de conciencia y organización de la clase obrera, que puede estancarse, incluso ir para atrás, eso ha sucedido, pero que también puede potenciarse hasta erradicar la explotación económica, el dominio político y la hegemonía cultural de la propia burguesía, ¿no? Y lo digo así, de esta forma tan clara, con estos términos, porque me parece que a veces se nos olvida que el mundo en el que existimos, pues es el mundo de la modernidad, y esa modernidad sigue siendo, la modernidad realmente existente es una modernidad capitalista, y esa modernidad capitalista marcada por esta subordinación al modo capitalista de producir la riqueza social, pues se nos olvida que todo eso gira en torno a una relación antagónica fundamental. La relación antagónica entre los dueños de los medios de producción por un lado y por el otro, pues toda la clase obrera que es explotada todos los días de maneras muy diversas, ¿no? Eso no se nos puede olvidar porque el mundo sigue estando constituido de esa manera. Por más que pues haya habido intentos de explicar lo que es el mundo hoy con otros argumentos teóricos y con otras visiones, lo cierto es que eso sigue siendo así. Todos los días se sigue extrayendo plusvalor y todos los días incesantemente se sigue extrayendo plusvalía de la clase obrera. Eso no ha cambiado. Por más que haya habido situaciones coyunturales, modificaciones específicas en los modos en los que esto sucede, pues esta base no ha cambiado, esta contradicción fundamental de la sociedad moderna no ha cambiado. Por eso es que tiene sentido hablar del pensamiento crítico y tratar de vincularlo no solo con el derecho, sino también con el sindicalismo contemporáneo en México. Si estuviésemos en otra situación y no viviésemos esta contradicción antagónica y no hubiese pues esta explotación y este dominio de unos sobre otros, pues no tendría ningún sentido, porque seguramente estaríamos ya viviendo en la utopía, pero esa utopía no existe. Por eso es muy importante pensar críticamente el derecho y el sindicalismo, ¿no? Bueno, con este preámbulo es que voy realmente a comenzar la ponencia. Para fundar la primera hipótesis, recurro a un asertivo análisis que me encontré en línea, realizado ya por el maestro Alberto
Romero en su texto El escenario de la lucha sindical en México en el siglo XXI, y pues lo complemento con algunos comentarios propios, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece a mí que para todos es evidente, y si no, bueno, con todo gusto lo podemos platicar, y hay una extensísima bibliografía sobre esto que voy a decir, pero bueno, seguramente para todos es claro, por lo menos aquí en este salón ahora, que el capitalismo neoliberal pues buscó maximizar las ganancias y extraer la riqueza a escala mundial a través de la imposición de estándares globales a las relaciones laborales, ¿no? Las cuales incluyeron nuevos tipos de contratación, disminución de prestaciones, extensión e intensificación de la jornada laboral. Muchos de estos temas tratados ya, algunos quizás lo recuerden, pues en el conocido como capítulo 6 inédito del Capital de Marx, ¿no? Un texto que yo les recomiendo para entender mejor este punto. Un texto que, si bien tiene vigencia desde entonces cuando lo escribió Marx en el siglo XIX, me parece que cuando cobra mayor vigencia es hoy, precisamente porque de lo que habla es de lo que ya el maestro Romero nos decía en su artículo, de que estos mecanismos se han actualizado hoy. Bueno, o sea, todo esto, pues mediante la extracción de plusvalor absoluto obtenido por lo que dice Marx, lo que llama Marx, la subsunción formal del trabajo en el capital, que tiene que ver con la prolongación de la jornada de trabajo sobre la misma configuración del proceso de trabajo para producir mercancías, ¿no? Así como la extracción de lo que se conoce como plusvalía relativa en la crítica de la economía política, ¿no? La extracción de plusvalía relativa que se obtiene por la subsunción no formal, sino ahora real, del proceso de trabajo en el capital, es decir, por la intensificación de la jornada, adivinen a través de qué, del desarrollo de la tecnología. Y eso no lo estoy diciendo yo ahorita, ¿no? Y no es algo que estemos innovando ahora, eso es precisamente lo que decía Marx en el Capital. Y lo que decía Marx en los textos de los Grundrisse, precisamente el capítulo famoso sobre las máquinas, de esto es de lo que habla, ¿no? La subsunción, la intensificación de la jornada laboral a través del desarrollo de las tecnologías que reconfiguran el proceso de trabajo para la producción específicamente capitalista. Y lo pueden ver todos aquellos que ahora estén con nosotros o quienes se hayan acercado a estudiar esto, todos aquellos que trabajan pues en las empresas, ustedes son miembros de sindicatos, son trabajadores, y habrán visto cómo pues la maquinaria, la tecnología, pues ha ido cada vez más comiendo espacios, ¿no? Y entrando a nivel de la producción. No obstante esto, y hago un paréntesis, pues hay varias trampas aquí al respecto. Yo, si me permite, diputada, voy a tomar. Yo escribí hace unos años este libro, La maquinización del derecho, precisamente para dar cuenta de cómo las tecnologías de la información, incluida la inteligencia artificial, ojo, no lo escribí este año para aprovechar la moda de las discusiones sobre inteligencia artificial, lo escribí ya hace algunos años para hablar de esto. Este desarrollo de las tecnologías, si bien se está ampliando y se está socializando, le encontramos nosotros en aparatos tan cotidianos y ordinarios como son estos teléfonos supuestamente inteligentes. Yo creo que la inteligencia artificial de inteligente no tiene nada, pero así le dicen, lo mismo que estos aparatos. Lo que está sucediendo es que ahí sí avanza la tecnología y la ponen a nuestra disposición, claro, para quienes tengan la capacidad de llevar adelante lo que los economistas llaman una demanda efectiva, o sea, para quienes sí tengan la lana para comprarlos, ¿no? Porque para muchos no, no es así. Bueno, pero ¿por qué esas tecnologías no avanzan? No al nivel de consumo, no al nivel pues del intercambio de información y la comunicación y el consumo en general, que es donde sí están muy avanzadas, ¿no? Tomando información de todos nosotros cada vez que apretamos o damos un like en las diferentes plataformas y aplicaciones. ¿Por qué avanza tanto ahí de una manera tan intensa el día de hoy? Bajo lo que una autora norteamericana, Susanna Zuboff, ha llamado el capitalismo de la vigilancia, ¿no? O sea, dispositivos de control y de vigilancia del comportamiento y las acciones pues, de la masa de la población mundial, que para que no se nos olvide, en su mayoría son obreros, si no es que todos son obreros, ¿no? Bueno, ¿por qué avanza tanto ahí y no ha avanzado? Pues a nivel donde tendría que avanzar y donde tendría sentido que avanzara, que es a nivel productivo, ¿no? ¿Por qué ahí no avanza? Porque si los seres humanos en su totalidad fuesen sustituidos por máquinas, lo que pasaría es que ya no tendría sentido la explotación del trabajo ni la extracción de plusvalor. Ese sería el fin del capitalismo.
De eso es de lo que habla Marx, tanto en El Capital como en los Grundrisse, incluso en los llamados manuscritos de 1844, los manuscritos de Juventud de Economía, de Filosofía y Economía. Precisamente de eso es de lo que habla, pero eso es lo que no sucede, porque la propia burguesía mantiene frenado el desarrollo tecnológico a nivel productivo, porque eso lo que ocasionaría sería una gran crisis y alertaría a la clase obrera y le daría el horizonte, la opción histórica de organizarse y enfrentarlo para acabar pues con el capitalismo, y eso no sucede, ¿no? Bueno, un paréntesis, pero es muy importante porque ese es el horizonte donde está puesta la plática del día de hoy, ¿eh? Bueno, un segundo punto sobre pues, estos elementos del diagnóstico, ¿no? El régimen autoritario del PRIAN, ¿no? Y así hay que decirlo, se basó en el control de las elecciones y las organizaciones obreras y campesinas. Eso tampoco es nada nuevo, eso hoy tenemos mucha literatura de pensadores críticos mexicanos que lo han externado, no ahora, desde hace décadas, ¿no? La política de masas del Estado no es compatible con la libertad sindical, ¿no? Eso sería lo primero que habría que contestar frente a esto. La gobernabilidad política que garantiza el corporativismo tiene como contracara la manipulación del movimiento sindical en detrimento del interés de la clase obrera, cuyos salarios y condiciones de trabajo no mejoraron y que tampoco accedió a oportunidades de movilidad social. ¿Cuál fue el gran mito? Convertir a la clase obrera, que además eran campesinos proletarizados, ¿sí?, que se convirtieron en clase obrera, muchos de ellos de origen indígena, como somos todos aquí. La gran promesa era que se convertirían en lo que llaman también, pues siguiendo las teorías norteamericanas, que a mí me parece bastante vulgares, pues clase media, ¿no? Lo cierto es que muy pocos lograron convertirse en clase media. Y para convertirse en clase media e incluso convertirse en lo que llaman desde la politología la clase política, pues tuvieron que sacrificar muchas de las veces sus propios principios y convicciones éticos y políticos para poder acceder a eso. Y a ellos sí, como se dice, la revolución les hizo justicia, pero a las grandes masas de trabajadores eso no sucedió, eso no pasó. Bien, en cambio, estos motivos, más bien, estos son los motivos que están detrás de la demanda legítima, de las demandas obreras legítimas por la autonomía, la transparencia y la democratización de los sindicatos. Y me parece que es en ese contexto donde hay que entender pues las reformas más recientes que ha habido, ¿no?, en el mundo del derecho del trabajo. Hay que entenderlas en ese contexto, no solamente como la entienden pues los abogados formalistas o lo entienden pues los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que en su mayoría son de derecha, pues no solamente como lo entienden ellos, ¿no?, como transparencia y rendición de cuentas y así, no, es que hay que entender eso en el contexto del propio devenir del movimiento obrero, porque de otra manera no se entiende. Parece como que son hasta conquistas de los propios académicos, o a veces parece que son conquistas pero de los abogados de la derecha, ¿no? Entonces hay que entenderlo de otra manera. Para que lo vean así. Esto que exigen de los sindicatos obreros, ¿no?, con quienes sí son muy estrictos, ¿no?, sí son muy exigentes para aplicar esto, pues es lo mismo que se le exige hoy al Poder Judicial, cuando se habla de democratizar el Poder Judicial. ¿Y por qué esos mismos abogados que sí van contra los sindicatos, porque hay corrupción, porque no son transparentes, quién sabe cómo mueven los recursos, etcétera, etcétera? Porque esos mismos abogados son los que ahora están en contra de la reforma judicial. ¿No es curioso? Pues es que son los abogados de la derecha. Entonces hay que entender esto de otra manera y ubicarlos, y es muy importante que la clase obrera tenga claridad sobre estos puntos, porque son los que están el día de hoy en el debate público, y es muy importante que la clase obrera se pronuncie con claridad sobre esto, de una manera informada. Bueno, un tercer punto, pues importante también para entender el diagnóstico actual del sindicalismo en México, el anexo 23A del TEMEC, que seguramente ustedes han escuchado de él, lo conocen, establece la obligación de modificar las estructuras del derecho laboral mexicano. Ahí es precisamente donde se establece esto de democracia y libertad sindical para las contrataciones colectivas y también la existencia de entidades autónomas para la resolución de los conflictos. De ahí es de donde viene la reforma que se hizo en materia de justicia laboral hace apenas unos años. No crean que fueron pues abogados preocupados por el movimiento obrero que propusieron esto desde el interior del Poder Judicial.
El magistrado y ahora consejero de la Judicatura que estuvo a su cargo de la unidad de implementación de la reforma es muy amigo mío, pero pues yo estoy seguro que él no estaba tan preocupado por la situación del movimiento obrero como más bien sí estaban preocupados por ver cómo podían alinear el derecho mexicano con lo que ya se habían comprometido, con lo que ya se había comprometido en el TEMEC, precisamente para no entrar en un conflicto con Estados Unidos, porque había otra cláusula que decía que si no se cumplía con esto, entonces se terminaba el acuerdo comercial. Esa es la verdadera situación. ¿Y dónde está la voz de la clase obrera en todo eso? Porque se estuvo negociando sobre cómo se iba a administrar los conflictos de la clase obrera sin la participación de la clase obrera. Ya cuando los invitaron a participar fue después, no fue antes. Esto se decidió antes. Bueno, luego… La tarea primordial de un sindicato, y esto lo tomo textual del texto del maestro Romero, es luchar por sueldos y condiciones de trabajo decentes y por el respeto y el trato justo a los derechos de los trabajadores, ¿no? Claro, esto lo voy a comentar más adelante. Me parece a mí muy bien dentro de un horizonte histórico más amplio que es el que he comentado, ¿no? Un horizonte histórico de emancipación social, un horizonte histórico revolucionario, pero en donde en ese proceso histórico los sindicatos están convocados a por lo menos cumplir con el papel que les toca, porque para esto es que emergieron los sindicatos en la historia, precisamente para cumplir con esto, luchar por la sobrevivencia de la clase obrera en mejores condiciones y con salarios que por lo menos garanticen su propia reproducción y que además permitan su formación, ya no como obreros capacitados simplemente, sino su formación como seres humanos conscientes de la realidad y la condición social en la que están. Y esas son las luchas que le dan sentido al sindicalismo. Fuera de eso no tiene ningún sentido que estemos hablando del tema. Bueno, ahora… Muchas gracias. Por supuesto, hay múltiples factores internos de los cuales nos da cuenta también el maestro Romero en su artículo, factores internos de debilitamiento de los sindicatos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las luchas entre agremiados y dirigentes que rompe con la unidad. Y muchas de las ocasiones, lamentablemente, son luchas mezquinas. ¿Por qué? Porque en la misma situación tan complicada, social, donde pues en situaciones de escasez, ¿no? Como son las situaciones en las que vivimos, pues resulta que también cuando alguien ve la oportunidad de separarse de eso y ve su oportunidad de movilidad social, pues eso por supuesto que genera la molestia y rompe no solamente la unidad de las organizaciones sindicales, rompe, ¿saben con qué? Rompe con la solidaridad y más allá de eso, rompe con la comunidad que se forma entre los trabajadores, porque todos comparten una misma situación de clase y lo entienden, aunque no tengan una teoría que dé cuenta de eso, sí se puede entender a nivel de experiencia y lo saben. Y cuando alguien, como se dice coloquialmente, se agandalla y se quiere pasar de listo, por supuesto que rompe con eso, porque con lo que está rompiendo, muchísimas gracias, son con lazos de confianza que es muy difícil construir, que incluso son históricos, y de repente algún gandalla rompe con eso, pues es muy difícil reconstruirlo, ¿no? Por supuesto que es un factor pues, de debilitamiento del movimiento sindical, claro que sí. Otro es la ausencia de liderazgos efectivos con claridad de miras, porque lamentablemente, y es algo que pasa en este ámbito y en muchos otros también, lamentablemente la misma pues, intensidad de la cotidianidad y las luchas por lo inmediato o coyunturales, pues muchas ocasiones nos hacen perder de vista el horizonte histórico de nuestra acción, ¿no? Que es algo a lo que ya me he estado refiriendo, y resulta que pues no se pierde ya de vista pues los objetivos de mediano y de largo plazo, ¿no? Y más bien, pues uno está muy pendiente de lo inmediato para tratar de resolverlo, y me parece que eso es lo que más mina los liderazgos, porque se vuelven liderazgos pragmáticos, y además ya rota la unidad y la comunidad, pues son liderazgos que más bien sacan provecho personal o particular de lo que es colectivo, ¿no? Liderazgos mezquinos, en donde ya no tienen un horizonte histórico porque se volvieron pragmatistas, inmediatistas, ¿no? Bueno, luego la falta de formación en las organizaciones, ¿no? Esto es, me parece a mí, fundamental.
no solamente pues aprender a luchar por lo inmediato, que es muy importante porque es con lo que sobrevivimos todos los días y sí sí tiene una relevancia pues, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, no solamente es capacitarte para producir mejor, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Pero no solamente es eso, es también tener una formación pues mucho más integral en los diferentes elementos que forman parte de la cotidianidad como trabajador. Es, sí, la parte específica de la actividad que tú realizas, pero también tiene que ver pues con conocer cuáles son tus derechos y cuáles son las normas que regulan esas relaciones, ¿no? Pero también conocer los contextos políticos donde sucede eso y también conocer, ¿por qué no? Pues hay que conocer bien la empresa donde uno está contratado y saber para quién trabaja, porque muchas veces pues solamente no se da, pero la fuerza de trabajo está sometida y no sabe ni para quién trabaja, por decirlo de esa manera. Pero más allá de esto, pues la formación tiene que ver precisamente con tener claridad sobre estos horizontes de mediano y de largo plazo, pues del trabajador, del movimiento obrero, de la clase obrera y del sindicalismo, porque de otra manera pues también uno pues no tiene claro para dónde va ni cuál es el sentido de lo que está haciendo, ¿no? Incluso pues vienen ahí crisis existenciales a nivel personal y también en el ámbito pues, de la organización colectiva, donde, bueno, pues qué sentido tienen los sindicatos. Eso a lo mejor ahorita ya no es tan presente, pero Alberto no me dejará mentir, y ustedes pues, que son quienes lo viven, ¿no? Quienes lo han vivido, pues hace algunos años eso se planteó. Yo escuché eso cuando los panistas hablaban de la nueva cultura laboral, pues qué sentido tienen ahora los sindicatos. En las escuelas de Derecho, cuando yo estudié Derecho, que estaba el boom de este rollo de la globalización y el neoliberalismo y le aplaudían, hoy afortunadamente eso está en crisis. Cuando yo estudié Derecho, que eso estaba en boga, pues yo también me acuerdo que decían que había que modificar los planes de estudio y que algo que había que quitar porque ya no tenía sentido y era dogmático, era anacrónico, etcétera, eran los temas del derecho agrario. Imagínense ustedes, la Revolución Mexicana de vanguardia que puso al frente una constitución de referencia mundial con contenidos sociales, principios nacionalistas, entre ellos el artículo 27 y 123, el artículo 3, con un fuerte componente campesino en defensa de los territorios, ¿no? Y del reparto agrario. Imagínense, desaparezcamos el derecho agrario. Pero además, el tema que aquí nos ocupa, desaparezcamos el derecho laboral. ¿Por qué? Porque eso ha sido algo que no permite que la productividad, la competitividad, ¿no? Habría que más bien abrazar la nueva cultura laboral, que era la cultura de la flexibilidad. Dejen atrás sus contratos colectivos, sus grandes prestaciones, sus salarios. ¿De qué están hablando? ¿No? Claro, yo no dudo que haya corrupción y líderes charros, todo eso existe, ¿no? Pero ¿de qué están hablando? Si quienes tienen las grandes ganancias y tienen tomado la fuerza de trabajo en este país son los grandes empresarios, que son los más corruptos. ¿De qué están hablando, no? Cuando castigan así a la clase obrera. Los empresarios ni siquiera quieren pagar impuestos y ellos sí se embolsan todos los días millones, gran riqueza colectiva que es producida por ustedes, no por ellos. En fin, el diagnóstico se juega en estos puntos, ¿no? Ahora bien, para fundamentar la segunda hipótesis, apelo a 3 premisas adicionales que intentaré articular. Se trata de 2 premisas prácticas y una premisa de orden epistemológico con múltiples efectos de orden teórico y práctico. En primer lugar, esta primera premisa práctica sostiene que la lucha de clases existe en la sociedad contemporánea y tiene como protagonistas, por un lado, al obrero despojado de sus medios de producción y obligado a vender cotidianamente su fuerza de trabajo, así como, por otro lado, al dueño de los medios de producción que se apropia privadamente de la riqueza generada colectivamente a través de la extracción de plusvalía. Esta no es una cuestión teórica, es un hecho histórico, ¿sí?, determinante de la modernidad realmente existente. No es un debate teórico, esto no está puesto a debate, aunque lo quisieron poner a debate y se discutió, pero esto es algo que es el punto de partida para entender nuestra propia realidad, ¿no? La segunda premisa práctica sostiene que el derecho realiza el orden social burgués y garantiza su reproducción, no solo por cimentar su obediencia en la amenaza o en el uso efectivo de la violencia institucionalizada, sino porque mediante la aplicación de sus códigos deontológicos del deber ser del derecho, genera consensos en torno al programa de la sociedad burguesa. Que el derecho moderno sea un derecho burgués o un derecho estatal capitalista tampoco es una cuestión teórica,
es un hecho histórico. A los abogados en la academia, en la práctica ni digo porque ni estudian, pero en la academia esto les da, los abogados no lo pueden decir. Cuando yo a veces se los digo, pues algunos se sonrojan, ¿no? Y otros dicen, no, eso es ideológico. No, no es ideológico, es un hecho histórico. La sociedad en la que existimos es la sociedad moderna, que es la sociedad de la burguesía, construida por el triunfo de las revoluciones burguesas. ¿O no pasó la Revolución Francesa y no pasó la Revolución Norteamericana que tanto les gusta citar? Claro que sucedieron y ganaron y construyeron una sociedad y un mundo. Esa es la modernidad capitalista. Esa sociedad es la que se llama sociedad burguesa. En alemán incluso así se dice, ¿no? Bueno, pues el derecho de la sociedad burguesa, ¿qué derecho será? Pues es el derecho burgués, es el derecho de la sociedad burguesa. ¿Por qué tanto prurito en decirlo como es? Eso es lo que no es simplemente derecho positivo, abstracto, que se le aplica a todos por igual y que en torno a él gira el Estado de Derecho. No es eso. Eso sí es ideología burguesa. Ese derecho no es solo derecho positivo, es derecho burgués, porque es el derecho que produce la sociedad burguesa. ¿Para qué? Pues para garantizar sus intereses y su propia reproducción. ¿O para qué otra cosa será? ¿Para qué se producía el derecho en la Edad Media? Pues para garantizar los intereses de los señores feudales. Lo mismo en Roma o en Grecia clásica con el esclavismo. Sus normas jurídicas, ¿qué reproducían? Pues la propia sociedad esclavista. Es lo mismo que sucede hoy. Es la dialéctica, lo que decía Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo en su devenir histórico. De eso es de lo que estamos hablando. Y es ahí donde hay que entender el sindicalismo. Bueno, luego, en tercer punto, como ya había anunciado, esta tercera premisa es una premisa epistemológica, con múltiples efectos teóricos y prácticos. Esta premisa tiene que ver con la pertinencia de adoptar la concepción materialista de la historia y la crítica de la economía política como perspectivas de análisis para reflexionar sobre la teoría jurídica convencional y la forma jurídica específica de la que aquella pretende dar cuenta, así como para posicionarse y tomar decisiones políticas al interior del mundo del capital de manera informada, táctica y estratégicamente. En el fondo, de lo que se trata es de saber leer nuestro tiempo para transformarlo conscientemente con fines emancipatorios. Pues para ello se requiere desarrollar, es que se requiere desarrollar el pensamiento crítico, incluso en el campo del derecho, donde más bien todos parecen pues muy conservadores y reaccionarios. No obstante, no todos son así, afortunadamente, ¿no? Particularmente en el campo del derecho laboral, y la crítica más aguda y radical que se ha planteado en contra de la modernidad capitalista, pues es el discurso crítico de Marx, más vigente hoy que nunca, porque precisamente hoy es que el capital industrial tiene hegemonía y se ha realizado como capitalismo mundial. Eso no había sucedido en el siglo XIX ni en la Inglaterra del siglo XIX donde vivió y estudió Marx, pero eso sí sucede hoy. Nada más que de eso que sucede hoy, que hoy sí sucede, el mercado mundial capitalista está constituido, eso que sí sucede hoy es de lo que habla Marx en El Capital. De eso trata el tomo 3 del Capital, ¿no? Bueno, en fin, mientras subsista el capitalismo, tendrá vigencia y sentido para nosotros el discurso crítico de Marx, nosotros los esclavos del capital. La primera premisa está relacionada con la persistencia del proletariado como sujeto histórico y también la persistencia de la lucha de clases como motor de la historia, frente a las tesis de la desaparición de la clase obrera. Aunque no lo crean, eso se ha dicho. Sociólogos norteamericanos y de otros lugares dijeron eso pues hace algunos años, ¿no? Frente a estas tesis de la desaparición de la clase obrera y sobre todo, y otro punto que es muy interesante, ¿no? También va a ser un poco herético ahora que lo oigan, pero bueno. La prevalencia del discurso de los derechos humanos frente al discurso de la lucha de clases, como si junto con el proletariado también se hubiese agotado la cuestión social o se hubiese resuelto la lucha de clases y ahora todo el problema todos los problemas laborales y de la clase obrera los tuviésemos que plantear en el horizonte del discurso de los derechos humanos. Eso que parece positivo por un lado también es una gran trampa ideológica que ahora voy a tratar de dilucidar con ustedes, ¿no? Bueno, un primer punto en relación con el tema del momento. Primero, bueno, la derrota del socialismo realmente existente como derrota de las grandes narrativas, ¿no? Particularmente de la opción anticapitalista y del discurso crítico de Marx. Pues esto es lo que se dijo.
La derecha fue lo que dijo, el discurso de la globalización fue lo que promovió, el propio gobierno norteamericano y los capitales norteamericanos, muchos de ellos o centralmente petroleros, pues es lo que promovieron. La idea de que una opción anticapitalista, política, práctica, viable, pues no tenía ya ningún sentido porque había sido derrotada. Además de que el pensamiento crítico al estilo de Marx tampoco tenía ya valor porque se probó que se equivocó. Pero esto es una falacia, que cuando uno pues ha estudiado un poco el tema, conoce un poco de historia y un poco pues ha leído un poco a Marx, pues sabe que esto no se sostiene de ninguna manera, ¿no? Y por otro lado, esta certeza, ¿no?, sobre la falta de alternativas, con lo que el neoliberalismo y el pensamiento único, pues en algún momento se absolutizaron, ¿no?, y se colocaron como por fuera de la historia. Recordarán ustedes un libro muy famoso de Francis Fukuyama, un asesor de múltiples gobiernos norteamericanos. Pues él escribió un librito en el inicio de los 90, precisamente el fin de la historia, ¿no?, en donde lo que decía es que, bueno, pues ya habiendo triunfado en la Guerra Fría Estados Unidos, el American Way of Life, ¿no?, su forma de democracia representativa, ¿sí?, habiendo triunfado eso con todo lo que implicaba, ¿no?, la libertad y todo este rollo, ¿no?, que ellos pregonan, pues ya no había duda de cuál era el modelo de sociedad, pues sobre el cual tenía que conducirse la humanidad de ahí para adelante. Entonces ya no tenía sentido luchar por otras opciones, sino más bien comprometerse realistamente con esa opción histórica que había triunfado en la disputa en la Guerra Fría. Esto, por supuesto, es un gran truco ideológico que Noam Chomsky pues ha dedicado muchos textos a deshacer, ¿no?, a desarmar. Bueno, un segundo punto, el desarrollo capitalista, dicen ellos, el desarrollo capitalista ha desaparecido a la clase obrera al integrarla plenamente y como clase media a la sociedad burguesa, con derechos y opciones de movilidad social y consumo. Por lo que las batallas hoy día no son revoluciones por la emancipación social, sino movimientos sectoriales reformistas que buscan reconocimiento y redistribución sin desconocer al Estado ni su derecho. Mucho menos, pues pretenden cuestionar la legitimidad del capitalismo y la regulación de la vida social, ¿no? También pues es la otra gran falacia, ¿no? La clase obrera está aquí, la clase obrera todos los días es la que sigue manteniendo y reproduciendo el mundo, porque son los que trabajan, son los que interactúan para generar la riqueza social. No es el dueño de la empresa ni la burguesía quien trabaja, son los obreros quienes crean el mundo y lo transforman. Y eso sucede todos los días. Si hubiesen desaparecido, ya quisiera yo ver a Carlos Slim trabajando. Ya estaría más delgado para empezar, ¿no? O sea, eso no sucede. Eso no pasó. Son todo estratagemas teóricas o bueno, ideologías bañadas de teoría sociológica, digamos, ¿no? Con las que uno pues no puede comprometerse seriamente, ¿no? Dicen ellos, ya no hay opciones fuera del capital, ¿no? Ni contra él, ¿no? Solamente dentro del capitalismo y conforme a sus reglas. Esta es la estrategia ideológica que se ha utilizado para domesticar a la clase obrera en el mundo y también se ha proyectado en México. No hay más opción que esta porque esta es la realidad y la historia ya no lo demostró. Y el pensamiento crítico que quiere salir de esto no tiene sentido. Más bien ve pensando cómo tú te adaptas a esto y lo integras en tu vida, ¿no? Para que te puedas realizar ahí. Y en todo caso, pues capacítate, ¿no? Date una mejor capacitación, sé optimista, ¿no? Emprende, sé competitivo y todo este rollo ideológico metido en esta cosa panista de la nueva cultura laboral, ¿no?, de hace algunos años. Pues es todo esto, son estos libros de autosuperación, ¿no?, de esta basura de metafísica de libros de autosuperación que venden en los puestos de periódico. Bueno, pues es eso, como si así pudiésemos superar el capitalismo y la contradicción de clase, como si eso hiciese que las grandes masas de población en el mundo dejaran de ser explotadas todos los días. Pues eso no va a suceder, como si con eso pudiésemos contener el cambio climático o impedir la destrucción del planeta.
por el consumo de materias primas y de recursos naturales que llevan a cabo las grandes empresas. Como si con eso pudiésemos garantizar el agua para toda la población del país, cuando la tienen las grandes concesiones, las tienen las empresas, pues las grandes empresas que nos regresan el agua, pero embotellada, y es lo que nos cobran, o que la utilizan para la minería o para las distintas industrias, la automovilística y otras, ¿no? En fin, pues no, con eso, con optimismo y emprendurismo y emprendimientos individuales no va a suceder el cambio. Bueno. Pero, ¿qué pasó en medio de todo esto? Pues, ¿qué pasa con el dominio político, la explotación económica, la hegemonía cultural del capitalismo? ¿Ya no existen tampoco? ¿O ahora ya pues tienen se reconfiguraron de tal manera que ahora son amables y son cuestiones, pues es positivo para la clase obrera? Porque eso es también lo que nos venden, ¿no? Estén conformes con la situación política, estén conformes con la situación económica, estén ustedes conformes también con la cultura que se les ofrece. Y no, yo creo que hay que estar muy inconformes con la manera en la que se hace política y se construye la política y lo político, ¿no? Hay que estar inconformes con esta explotación cotidiana, cada vez más recrudecida de la fuerza de trabajo, y hay que estar también muy inconformes y reaccionar pues frente a la porquería de cultura que nos ofrece el capital, porque lo que está quedando ahí enterrado es la propia cultura obrera. Todos los grandes avances vanguardistas en el mundo del arte y la alta cultura, si quieren verlo así, pues son al final de cuentas la manera en la que se recupera los grandes esfuerzos de la clase obrera por construir mundos diferentes. La estética no es alta cultura, la estética es producción del mundo obrero, que es donde está la imaginación de un mundo diferente. ¿Quién sueña con un mundo diferente? ¿Carlos Slim? ¿Los grandes empresarios? ¿La burguesía? No, ellos sueñan con que el mundo que es hoy se mantenga así siempre. Quienes sueñan con un mundo diferente son los esclavos. Y es ahí donde está la creatividad, y es ahí donde está el arte, y es de ahí realmente donde está el reino de la estética. La alta cultura está ahí, no está en la derecha, está siempre en la izquierda. ¿Lo ven? Y lo mismo pasa con la política. ¿Quiénes impulsan los cambios políticos? En nuestro país, ¿quiénes los han impulsado? Pues siempre ha sido el movimiento de masas que acompaña, ¿no? Que se convierte en partido, o logra tener posiciones políticas, o que hace movimientos sociales. Siempre es la izquierda quien está en la vanguardia, quien está al frente, quien lleva a cabo las transformaciones de todo tipo. No es la derecha, que es conservadora. Eso es muy importante que lo veamos, ¿no? Claro. Gracias. Luego la derecha se apropia y utiliza todas estas creaciones para seguir administrando esta lucha de clases, y eso no lo podemos pasar por delante, ¿no? Lo mismo ha pasado con los sindicatos. Emergen los sindicatos y emergen para fortalecer esta lucha en el proceso mismo de la lucha, y de repente sucede que desde la propia derecha se apoderan de los sindicatos para controlar a las masas trabajadoras. Eso sucede en todos lados y en muchos ámbitos de la vida social, ¿no? Así es que hay que entenderlo, pero hay que luchar contra eso. Bueno, luego, ya hablamos de qué pasó con el proletariado. Había un autor marxista, André Gros, que firmaba como André Gros, que tenía un libro famoso hace muchos años, Adiós al proletariado. No, si el proletariado está aquí y se sigue reproduciendo y sigue viviendo y sigue respirando, y es el que le sigue dando contenidos al mundo de hoy, ¿no? ¿Desapareció junto con el proletariado la lucha de clases? Por supuesto que no. De esto ya no ahondo porque ya hice algunos comentarios, ¿no? Ahora, la conciencia de su existencia cotidiana y de su propia condición, pues es muy importante que la tenga siempre presente la clase obrera, ¿no? Que esté consciente pues de cuál es la condición social en la que existe. La organización popular y sindical pues es el paso que tiene que dar una vez que es consciente, que tiene claridad teórica o claridad de conciencia sobre este punto, ¿no? Así como, por supuesto, teniendo conciencia y capacidad de organización, generando capacidad de organización y hacerla efectiva, pues la capacidad también de articular. Es muy importante pues esta posibilidad de articularse con otras luchas, no solo sindicales, sino también estas otras luchas sectoriales que han ido surgiendo y que en muchos sentidos, pues desde la academia y el pensamiento conservador, pues se presenta como que son luchas que sustituyen las luchas obreras, y no. Lo cierto es que la lucha obrera está ahí, pero además emergen en la historia luchas específicas, reivindicaciones particulares de sectores. Por ejemplo, las reivindicaciones feministas y a favor de los derechos de las mujeres, pues son muy importantes y no están peleadas con el movimiento obrero. Al contrario, si en un lugar
tuvieron lugar las primeras manifestaciones de las luchas de las mujeres por sus derechos fue al interior del movimiento obrero, no hoy, hace más de 100 años. Y eso no se nos puede olvidar. Las luchas ecologistas, ¿no? También son otras luchas sectoriales muy populares hoy. Tampoco están peleadas con el movimiento obrero, al contrario, me parece a mí que un aspecto muy importante que se debe sumar a la conciencia sindical, pues es la crítica de la contaminación ambiental y la toxicidad que produce y que incluso afecta a los mismos trabajadores, las empresas donde laboran. Es bien importante que se sume esta conciencia ecológica ambiental en los trabajadores para ser críticos de las empresas donde están, porque además son quienes mejor conocen cómo es que lo hacen, por qué esto sucede. Entonces no está peleado, al contrario, muchos de los grandes de estas luchas ecologistas, no las recientes, las de hace un siglo, pues ¿dónde es que emergieron? Pues salieron también del interior del movimiento obrero. ¿Sí lo ven? Y podríamos ir buscando otras. Lo mismo pasa con el movimiento indígena, tampoco es que esté peleado, y menos en un país como el nuestro, con una diversidad cultural como la que tenemos y unas raíces tan fuertes y tan presentes, donde todos y cada uno de nosotros, pues de alguna u otra manera, antes o después, pues descendimos también de este gran mestizaje y tenemos raíces indígenas. El movimiento indígena tampoco se opone al movimiento obrero, ¿no? Incluso en muchas ocasiones han ido juntos. ¿O qué eran los trabajadores mexicanos de principios del siglo XX, sino indígenas campesinos proletarizados? ¿Qué eran sino eso? ¿Sí lo ven? No tienen por qué estar peleadas como muchas veces se nos quiere hacer ver, ¿no? Se nos quiere creer, al contrario. Bueno, la lucha de clases no desaparece, la lucha de clases está también detrás de esa organización, conciencia y organización del movimiento obrero, como lo está detrás de las luchas feministas, de las luchas ambientales, ¿no? De las luchas del movimiento indígena, etcétera. Bueno, vamos con el punto de los derechos humanos, ¿no? Se ha intentado sustituir la perspectiva de la lucha de clases por la perspectiva de los derechos humanos. Miren, yo me acuerdo, me tocó un poco, pero seguramente quienes son mayores lo tienen más claro, sobre todo pues en las escuelas, en las facultades de ciencias sociales, ¿no? Estudiando sociología, ciencias políticas, en fin, incluso en derecho hubo. Pues los análisis públicos, cómo se hacían los análisis políticos en medios, ¿no? O en las reuniones y demás, cómo se hacían, qué herramientas teóricas heurísticas se usaban, qué conceptos se usaban. Yo no recuerdo, salvo en algunos muy específicos, y ustedes me corregirán, que la perspectiva que prevaleciera y los conceptos que prevalecieran, pues fuesen las propias del discurso de los derechos humanos. Ni se hablaba de eso. Es mucho más reciente. Y no me van a creer, pero tiene que ver también con la globalización y la imposición de políticas neoliberales. Para que no crean que hay un sesgo en mí, aunque seguramente lo hay. Lean ustedes un texto muy bonito de Noam Chomsky, precisamente criticando la globalización. Chomsky dice, en el mainstream, en el discurso medio de la globalización neoliberal, vamos a encontrar tres componentes. ¿Cuáles son? Todo esto en el contexto de la derrota del socialismo realmente existente, la Guerra Fría y demás. ¿Cuáles son? Dice él, la democracia electoral representativa no es democracia participativa, no es democracia deliberativa, no es democratización de los espacios sociales y públicos, es solamente democracia electoral representativa, creada por los constituyentes norteamericanos, todos estos que llaman los federalistas, precisamente para mantener a raya a las masas y que ellos no intervinieran en la vida pública. Para eso se creó la representación política. Y lo dicen los teóricos de la política norteamericanos pues más acuciosos, esto es un hecho pues demostrado, ¿no? Bueno, democracia electoral representativa. Luego, libre comercio. ¿Por qué? Porque lo que vino a consolidar la derrota y que marca la derrota finalmente el desmembramiento de la URSS, la caída del muro y todo este rollo de la Guerra Fría, pues es precisamente la prevalencia de grandes redes de libre comercio que se consolidan con la firma de tratados de libre comercio. México, no es casualidad, el vecino más importante del imperio, pues es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. Y el tratado paradigmático en el mundo, ¿cuál era? Pues era el Telecán, un tratado que lo que establece es la integración económica de México al hemisferio norte del continente, o sea, la integración
mediada jurídicamente de las dinámicas metabólicas de reproducción de la sociedad mexicana a las dinámicas de reproducción y acumulación de capital de Estados Unidos. Así es como se tiene que leer el Telecán, si no, no se entiende. Y así se tiene que leer el TEMEC, si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí lo ven? Bueno, es el segundo elemento. El tercero, decía Chomsky, ¿cuál creen que es? Los derechos humanos. ¿Cómo es que Estados Unidos hace geopolítica? Su geopolítica imperial, ¿cómo la hace? Pues la hace llevando, ¿qué lleva a los países autoritarios del mundo, según él? Lleva democracia, su democracia. ¿Qué lleva? Lleva libre comercio, la gran libertad, ¿no? Basada en la propiedad privada, si no, no. Y en torno a ella la seguridad y en torno a ella la igualdad. El discurso de los derechos humanos se construye a partir de eso, ¿eh? Bueno, y luego, ¿qué lleva? ¿Cuál es el pretexto perfecto para invadir países donde ya no lograron acuerdos comerciales sobre petróleo o recursos minerales? Y entonces Estados Unidos quiere entrar porque lo traicionó, porque no se entendieron. Pues los derechos humanos. Era un país donde había un autoritario, ¿no? ¿Cómo es la relación de Estados Unidos con Venezuela? ¿Y cuál es la liturgia de todos los días? Que es un país autoritario, etcétera. Sí, lo que no dicen es que el bloqueo y el haber cancelado las cuentas y haberles quitado el oro y demás a los venezolanos y sobre todo pues impedir el comercio de petróleo, pues tiene que ver precisamente porque con cómo los norteamericanos querían apoderarse del petróleo venezolano y no lo pudieron hacer. Con eso tiene que ver. ¿Cómo se entiende la historia de México en su relación con Estados Unidos sin la expropiación petrolera? ¿Por qué fue tan dolorosa la contrarreforma anticonstitucional pues del PRI, del PAN y del PRD hace algunos años, orquestada por Peña Nieto, que modificó el artículo 27? Precisamente porque es una cuestión cultural, simbólica, histórica del pueblo de México, que dio la lucha junto con Lázaro Cárdenas para hacerse de esos recursos que no estaban en nuestras manos. Sin esos recursos, sin el petróleo, no habría el México contemporáneo, ¿eh? No hubiese seguridad social, no hubiese educación pública, no hubiese posibilidades de desarrollo independiente, no hubiese soberanía nacional. Y ya lo vivimos, no estoy especulando. El siglo XIX mexicano se caracteriza ¿por qué? Por las invasiones que se hicieron efectivas. México perdió más de la mitad del territorio. ¿A manos de quién? De Estados Unidos. O sea, no estoy inventando, son cosas que ya pasaron, ¿no? Solo estoy tratando de ubicarlas en ese horizonte histórico, ¿no? Bueno, los derechos humanos entonces, pues hacen boom, se vuelven populares, precisamente, pues como un elemento ideológico, un dispositivo ideológico, ¿sí? Post-Guerra Fría, después de la Guerra Fría, y se empiezan a introducir no solamente en las escuelas de derecho, sino en el conjunto de la sociedad. Por eso también empiezan a prevalecer formas de organización social que antes pues no tenían mucho peso. ¿Qué pesaba mucho antes? Las organizaciones campesinas y sindicales, ¿no? Mucho peso. O sea, conocemos la historia política de nuestro país en el siglo XX, pero luego, ¿qué fue lo que tuvo mucho peso? Lo que ha tenido mucho peso después, sobre todo, fíjense, es la etapa del neoliberalismo, y tuvo razón el expresidente López Obrador al detener esto y pelearse con muchas de ellas, las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas financiadas por instituciones públicas de Estados Unidos o privadas, precisamente para llevar agendas particulares, volverlas agendas públicas en México, financiadas y además financiamiento público del gobierno mexicano en muchas ocasiones y financiamiento privado internacional, para estar minando pues, acciones que pretendían reivindicar la soberanía nacional. Eso pasó, la administración que acaba de terminar del presidente López Obrador, eso hicieron muchas de estas ONGs, contraponiéndose a pues, proyectos que eran importantes y en muchos casos necesarios y hasta urgentes en el país, pero porque siempre funcionaron así. Y las ONGs por sí mismas eran un negocio. Me refiero particularmente a las de derechos humanos. Claro, con excepciones y acciones heroicas y muy importantes de las cuales también hay que dar cuenta y reconocer, pero en el grueso se convirtieron en un negocio. Bueno, ya ni les digo cómo es que funcionan. Yo he escrito sobre esto y lo pueden ustedes consultar, ¿no? En fin, ¿qué es lo que sucede? Los derechos humanos no son dispositivos anticapitalistas per se. Por más que haya una dimensión donde pueden ser instrumentos de emancipación, lo cierto es que por sí no lo son. Para que lo sean, pues no pueden desarticularse del movimiento social. En este caso, los derechos humanos de los trabajadores no pueden desarticularse del movimiento obrero, porque en cuanto eso pasa,
se convierten entonces sí en instrumentos o en dispositivos de poder y control de masas, en particular hablando de este tema de las masas obreras. ¿Sí lo ven? Bueno, ¿cuál es el papel entonces de los derechos humanos? Pues es un papel que se juega en esas dos dimensiones, una de dispositivo de control de masas y otra una dimensión emancipatoria, ¿no? Las ONGs desplazan el movimiento obrero y a los sindicatos como mediaciones entre la sociedad y el Estado, entre la esfera privada y la esfera pública. Se desdibujan entonces la conciencia y la organización de clase a favor de la reivindicación y el reconocimiento de múltiples derechos humanos, que se vuelven dispositivos ideológicos de la lucha de clases a favor de la burguesía. Se le reclama al Estado, pero el antagonismo social de clase queda obnubulado, queda escondido. Voy a detenerme a explicar esto muy rápido. En el discurso de la lucha de clases era muy evidente, y lean ustedes textos de análisis de coyuntura de hace 30 años, 40 años, cómo lo hacían eminentes politólogos, sociólogos mexicanos, consúltenlos y vean lo que hacen hoy. Hoy los diagnósticos están basados en indicadores de derechos humanos, es muy diferente, y las columnas en medios y demás, en periódicos, pues nadie puede quedar fuera de pronunciar, y los derechos humanos, todos están en eso. Bueno, pero antes lo que sucedía era que en el discurso de los derechos humanos era la perspectiva analítica, por principio, por antonomasia. Y lo que sucede es que en el discurso de la lucha de clases está muy bien identificado, pues, quién es quien tiene el poder y quién es el desposeído que padece el ejercicio del poder, ¿no? Y es mucho más fácil establecer cuál es la coyuntura y la correlación de fuerzas, porque los actores se identifican claramente. Incluso se le puede exigir al Estado también la intervención, y el Estado mismo aparece representando intereses de una de las partes, ¿no? Es mucho más claro hacerlo bajo la perspectiva del discurso de lucha de clases. Cuando ustedes mudan del análisis de clases al análisis de derechos humanos, ¿qué sucede? Sucede que ya no le reclaman directamente al dueño de los medios de producción, a la contraparte de clase, que es la burguesía. ¿A quién le reclama ahora la clase obrera, que ya no es clase obrera, sino que ya son sujetos, personas titulares de derechos humanos? ¿A quién le reclaman? Le reclaman al Estado, que se coloca en medio de la relación antagónica. Ya no aparece el explotador, ya el amo no aparece. El amo ya puso todo un aparato entre él y su esclavo, para que si el esclavo quiere vociferar y reclamarle, le reclame al Estado. Y entonces la dinámica se modifica y se crean instituciones que puedan dar cabida y gestión a esta relación. Y ahora la batalla ya no es por la superación del Estado o la construcción de un mundo diferente, de utopías, de la revolución. Ya no hay nada de eso, parece hasta anacrónico. La batalla ahora, ¿por qué es? Por el reconocimiento de nuevos derechos humanos y su ejercicio efectivo, por la redistribución de la riqueza, que es algo que queda ahí, a veces sí y a veces no, pero el tema de los derechos humanos sí está muy presente. Nada más, y bueno, con esto termino esta parte, que acumulando derechos humanos en constituciones, en tratados internacionales, donde ustedes quieran, acumulando derechos humanos no se hace revolución. Acumulando derechos humanos no se va a lograr superar el capitalismo, eso no va a suceder. Entonces sí es importante la lucha por los derechos humanos en el mundo laboral, pero haciendo eso no vamos a lograr nuestros objetivos emancipatorios. Y es muy importante que lo tengan presente. Puede sumar siempre y cuando se encuentren articulados con el movimiento obrero, pero por sí mismos los derechos humanos no van a superar el capitalismo. Son parte del capitalismo y ahí es donde tienen sentido. Bueno, paso entonces ahora a la segunda premisa. Esta está relacionada con la crítica de la teoría jurídica convencional como discurso ideológico que legitima y estructuras de explotación y dominio al encubrir el carácter histórico y relativo del derecho moderno. Ese derecho moderno aparece como una forma jurídica absoluta. ¿Qué quiero decir? Nos dicen, el derecho es, en las escuelas de derecho pasa así. El derecho es esto, y es así, y es asá, tiene tales características, y el derecho siempre ha existido, siempre ha sido así y siempre será así, ¿no? Además, el derecho siempre ha sido derecho del Estado y todo derecho es siempre derecho del Estado, ¿no? No puede haber derecho fuera del Estado, entonces el Estado también siempre ha estado ahí. Todo esto forma una serie de ecuaciones dogmáticas para convencernos de que no podemos ni liberarnos del derecho ni liberarnos del Estado y que además siempre vienen juntos y que como los conocemos nosotros hoy, en el horizonte de la modernidad capitalista, es como siempre han sido y como siempre serán. ¿Esto para qué?
¿Cuál es el propósito político detrás de esta consigna ideológica? Pues es el mismo que pasa cuando hablamos del neoliberalismo y del capitalismo, que no hay opción histórica fuera del Estado ni fuera del derecho del Estado como lo conocemos, como derecho burgués, como Estado capitalista. Y eso es una falacia, pero ahora es una falacia a nivel de la discusión jurídica, ¿no? Bueno, el derecho positivo se estudia, además, con fines meramente operativos. Los que estudian derecho laboral, por ejemplo, en las universidades, pues ya no se preguntan por un horizonte postcapitalista, ni cuestionan los fundamentos, las bases, ni las condiciones materiales, históricas, prácticas de ese derecho positivo que ellos están estudiando, o sea, de su ley federal del trabajo, no la cuestionan. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué regula que uno venda su fuerza de trabajo y que el otro le explote? Pues no se lo preguntan. ¿Qué es lo que hace el abogado tradicionalmente, ¿no? Ese derecho lo da por bueno, es el derecho que está dado, está puesto ahí, y sobre ese derecho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que conocerlo, estudiarlo, aprendérselo, ver cómo es que se aplica, ¿no? Pero todo queda en un ámbito, en una dimensión meramente operativa, no tiene ningún elemento crítico. Entonces da por bueno ese derecho y el abogado se vuelve un técnico, un operador del derecho que ya está dado ahí, en donde no tiene capacidad ni le preocupa cuestionarse los fundamentos burgueses de ese derecho que él conoce y aplica como buen técnico u operador. Ese es un gran problema, porque eso es lo que sucede con muchos abogados laboralistas. También están ya presos del pragmatismo y ya perdieron todo horizonte histórico, revolucionario de emancipación social. No lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos también, a su vez, pues están despojados de los medios de producción, y ellos también han sido convertidos en masas sin conciencia de clase, están muy ocupados por sobrevivir día a día y además, como tienen que competir en un mercado laboral que es brutal, pues cada uno se ha individualizado, no hay solidaridad y no hay ningún otro objetivo. Eso también, pues me parece a mí que es un punto muy débil que tiene que ver con la formación jurídica en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, porque los abogados laboralistas tampoco están listos para el siguiente paso. También eso se perdió. En la primera disertación me referí al movimiento obrero como sujeto histórico. Me estoy refiriendo ahora a los abogados de derecho laboral, que no tienen mucho con qué contribuir porque ellos mismos están inmersos en una dinámica que también es enajenada, preocupados por el mercado laboral, por obtener recursos para sobrevivir, están llevando adelante pues una acción meramente pragmática, de corto plazo, sin cuestionar nada y sin pretensiones de mirar el futuro. Ese es un gran problema, porque los abogados laboralistas que no tienen esta conciencia social ni de clase ni histórica, pues ¿cómo van a poder apoyar al movimiento obrero? Para superar esto es muy importante que el movimiento obrero, sus propios integrantes, trabajadoras, trabajadores, sean quienes se formen y quienes aprendan el derecho y sean ellos quienes den las propias batallas judiciales, jurídicas en general, no esperando que venga un abogado de fuera, de quién sabe dónde, con cuántos títulos, a hacerlo, porque ese abogado seguramente no va a comprender qué es lo que se requiere, porque él mismo ya está enajenado. ¿Sí lo ven? La lucha obrera tiene que ser incluso en este nivel. El movimiento obrero debe tener la capacidad de producir sus propios abogados, que deben ser también obreros. No hay otra manera, no van a venir de fuera a salvar a nadie, porque aquellos también están en crisis y aquellos también ya perdieron. Aquellos también están enajenados. Salir de la enajenación, decía Marx, pues es el mismo proceso que nos lleva a entrar en ella, y es un proceso que debe ser superado por el propio movimiento obrero. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, no se preguntan por los fundamentos del discurso jurídico prescriptivo, ni del discurso jurídico cognoscitivo, ni del derecho, ni de la teoría del derecho, ¿no? Al parecer el derecho siempre ha sido así como es y siempre será así como es hoy. Pues este derecho burgués, Estado de Derecho, ciudadanía, Constitución, división de poderes, derechos humanos, justicia, etcétera, etcétera, democracia si quieren, son todos ellos dogmas político-jurídicos de la modernidad capitalista y su ideología liberal. Tenemos que aprender a leerlos de otra manera. El movimiento obrero, ¿sí?, en su propio proceso de formación, ¿sí?, en su propio avance hacia la emancipación, debe desarrollar la capacidad de pensar todas estas categorías políticas y jurídicas de la modernidad en sus propios términos, identificarlas con claridad, no dejárselas a la derecha, no dejárselas a los expertos, tomarlas ellos mismos como su responsabilidad y llenarlas de contenido, de otro contenido si es necesario.
Y esa es una labor de formación muy importante que tiene que asumir el sindicalismo contemporáneo. ¿Se quieren revitalizar? Revitalícense así. Hay que volverlo a estudiar y hay que construir las categorías y criticar esas que se imponen desde fuera. Bueno, este derecho positivo, que parece que es absoluto, ahistórico, fuera de la historia, no obstante ello, posee historicidad y es solo una forma histórica determinada, una configuración jurídica específica de la juridicidad o de lo jurídico. Es solamente una forma histórica, no es la forma de lo jurídico, general, absoluta y abstracta, no, es una manifestación histórica, una posibilidad histórica de lo jurídico, pero no es absoluta. Antes hubo otras formas de derecho, es más, antes ni siquiera había derecho y después seguramente habrá otras formas de derecho. ¿Y dónde se ve eso? En la creatividad de las normas sociales que emergen de las propias comunidades y de la sociedad, de las normas que regulan la relación entre los trabajadores cuando son relaciones de solidaridad al interior de los grupos, de los colectivos obreros, en las normas que emiten, por ejemplo, las comunidades indígenas. Todas esas producciones sociales de normas que suceden en barrios de la Ciudad de México y por aquí, por allá, lo que llaman pluralismo jurídico, todo eso también nos dice, es un indicador de que otra forma de derecho es posible. Y hay que pelear por ella, porque el derecho es una mediación muy importante, no solamente como obstáculo al cambio social, sino también como factor de transformación y potenciador del cambio social. Por eso vale la pena pelear por el derecho, pero hay que entender que todos somos parte de eso. ¿Qué es lo que se hace? Pues que las personas de a pie, pues en un proceso, es un proceso histórico, no es hoy, es un proceso histórico donde las capacidades de producir el derecho se fueron enajenando. Y el día de hoy, pues resulta que a nivel mundial, pues parece ser que las grandes masas de población pues no participan en esa producción de lo jurídico, sino que son ajenas a ello. Ese es un proceso de enajenación de capacidades que a mí me parece muy importante, diputada, y por eso lo digo aquí en este recinto, pues que ahora que tenemos la posibilidad de mayorías de partidos de izquierda con una conciencia social, histórica y política diferente y con toda la disposición de avanzar, pues también se generen mecanismos distintos para producir las leyes, que sean mecanismos que involucren a los sujetos que son vulnerados por la imposición de esas leyes, ¿no? Que involucren a todos aquellos cuya conducta es regulada. Imagínense, porque si no queda, en la teoría del derecho así se presenta, que las relaciones sociales donde intervienen las personas concretas, pues son reguladas no por ellas mismas, sino que son reguladas por un tercero que quién sabe quién es, y quién es el Estado. Esa situación es un punto crítico sobre el cual hay mucho que hacer, y para poder avanzar ahí se requiere un movimiento obrero organizado, porque como ya les dije hace rato, ni siquiera el movimiento obrero más o menos organizado ha participado en las modificaciones más recientes del derecho laboral mexicano. Yo veo a los expertos en el Poder Judicial y en la academia hablando, ya hay un nuevo derecho mexicano individual y colectivo del trabajo. Pues sí, pero lo hicieron ustedes, porque la gente no participó. Si la gente que es la que trabaja y es a la que le dirigen las normas que ustedes diseñan para los amos, hubiese estado ahí, seguramente sería muy distinto y ahí sí sería muy nuevo. Pero esto otro es otra vuelta de tuerca sobre lo mismo, ¿no? Que no alcanza a resolver. Por eso mismo, pues no tienen el éxito, las reformas no alcanzan a tener el éxito que se busca, porque no involucran a las comunidades. Es muy importante que las comunidades estén involucradas, que ellas mismas peleen porque se involucren y porque quienes están de este lado también peleen porque sean involucradas, ¿no? Bueno, luego, este derecho moderno, burgués, estatal y capitalista, pues no será el derecho de una sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Un derecho poscapitalista es posible en una sociedad posterior al capitalismo, pero eso es algo que hay que pelear. Como antes, pues no, este derecho capitalista pues no existía antes de la modernidad, es un derecho de la modernidad, ¿no? Y es importante que tengamos esa conciencia. Incluso las características, dicen los abogados, los juristas, el derecho es un conjunto de normas con características específicas. Por ejemplo, son heterónomas y son coercitivas. Dice, por ejemplo, Kant, un filósofo muy importante que es referente para quienes estudian derecho a veces. En un libro muy famoso se llama Metaphysik der Sitten, se dice en alemán, la metafísica de las costumbres, él dice, el derecho en sentido propio es el derecho coercitivo. ¿Qué es eso? Pues el derecho en sentido propio como derecho coercitivo es la norma que se puede imponer en contra de la voluntad de las personas a las que se dirige dicha norma. ¿Eso no suena raro?
porque es una imposición. Ahí se ve clarísimamente que es una imposición. Este carácter coercitivo, pues es el carácter violento que guarda el derecho y que se legitima en la teoría convencional del derecho, que más bien es una ideología que oculta esa violencia institucionalizada, porque lo que nos están diciendo es que es un derecho que se le impone, quiera o no quiera la persona, tiene que cumplir con él. Incluso el derecho burgués se caracteriza por otra cosa, que a lo mejor lo han escuchado. Aunque no conozcas la norma está vigente y se te va a aplicar. O sea, la ignorancia de la ley, ¿sí?, no implica su desobediencia. Ese es un dogma liberal burgués de la modernidad. Y es muy importante para el derecho moderno, para la forma en la que el derecho moderno trata a los esclavos. Pues los esclavos, ¿qué van a saber de derecho si ya tienen mucho luchando por sobrevivir todos los días? En cambio, pues sería muy diferente un derecho socializado, donde todos participen, estén conscientes de él y que se cumpla no por la amenaza del uso de la fuerza, que eso es lo que está detrás de la coercitividad, sino que se cumpla porque todos estamos convencidos de que atendiendo la norma podemos nosotros alcanzar la realización de los individuos y de las colectividades por convicción, no por amenaza, no por violencia. Es un derecho muy diferente. Y luego, este derecho moderno, dicen también, es heterónomo. ¿Qué significa? Que lo impone un tercero por encima de las voluntades particulares. Es un derecho enajenado. Tenemos que pelear por un derecho participativo creado de manera colectiva, que no sea una imposición de un tercero, sino que sea producto de la propia sociedad y de las relaciones sociales en cada uno de los casos. De eso es de lo que se trata. Y en ese horizonte hay que discutir el propio derecho laboral. Porque si no, de otra manera, y lo saben ustedes mejor que yo, el derecho laboral también se convierte en un dispositivo de control de masas que administra el conflicto social, el antagonismo entre, ¿cómo le dicen ahora?, el empleador y el empleado, ¿no? Es un eufemismo. Bueno, el derecho laboral, todo él es un eufemismo. Una manera bonita de decir cómo vamos a controlar a los obreros, a quienes se les extrae plusvalor a través de la explotación de su fuerza de trabajo. No hay que permitir que el derecho laboral se convierta en eso. ¿Sí lo ven? Bueno, la tercera premisa que yo quería, voy a adelantarme un poco, un puntito nada más. Esta reproducción societal está subordinada a la reproducción del capital y para garantizar que así sea, se usa el derecho como dispositivo tecnológico. El derecho mismo es una tecnología de poder. Una técnica de control social, decía un abogado muy famoso, un jurista, Hans Kelsen, así definía el derecho, una técnica de control social con una dimensión coactiva y otra ideológica. No podemos perder eso de vista, porque si no parece como que el derecho también es nuestra salvación. Ya vimos que el abogado no puede ser nuestra salvación así nada más, pero ¿saben qué? El derecho laboral tampoco puede ser nuestra salvación así nada más, porque el derecho laboral también está incrustado en un sistema mucho más amplio y complejo, en donde, ¿qué es lo que tiene que garantizar? La reproducción del capital a través de garantizar la extracción de plusvalor que sucede pues, por la explotación de la fuerza de trabajo. Ahí es donde se juega el derecho laboral, en ese todo. Entonces, tampoco el derecho laboral por sí mismo nos va a salvar. Bueno, según la teoría jurídica convencional, estas notas distintivas que ya mencioné de la heteronomía y la coercividad, pues es lo que distingue el derecho. Pero realmente no es así. A mí me parece que es posible pensar y construir un derecho que no sea ni heterónomo ni coercitivo, es decir, que no sea ni enajenado ni que sea represivo, sino un derecho que más bien esté basado en la construcción social y en la convicción social. Sería un derecho muy diferente, ¿no? Lo digo porque ese es el gran dogma de la teoría jurídica contemporánea. Los autores que ustedes revisen y juristas que escuchen, mexicanos y extranjeros, tienen esto como premisa y no se lo han preguntado, porque nunca se han cuestionado más allá de las cuestiones operativas de la teoría del derecho. Lean ustedes a Tienza, por ejemplo, un jurista español muy famoso, pues es incapaz de pensar esto, ¿no? Incapaz completamente. Bueno, voy a pasar a la tercera premisa ya para cerrar. La tercera premisa está relacionada con la necesidad de retomar el discurso crítico de Marx como fundamento de la crítica del derecho y del derecho laboral en particular. La verdad es que yo no me imagino una clase obrera sin identidad y sin horizonte histórico práctico, ¿no? Que es lo que he tratado de plantear y dejar claro esta tarde, este mediodía. Miren, no obstante, eso ha sucedido. La clase obrera fue convertida en masa. El concepto de masa es un concepto sociológico, con muchas connotaciones, si quieren, pues un concepto de la teoría sociológica, pues se utiliza para precisamente referirse a esas grandes colectividades que están en la sociedad,
pero que ya no tienen conciencia de quiénes son y de qué lugar ocupan en el proceso de reproducción de la propia sociedad. Entonces son la masa. Un instrumento muy importante de masificación de la clase obrera fue, por ejemplo, la televisión, como lo es hoy, pues muchos otros medios, el TikTok o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es masificar a la población, es decir, desprenderla de su identidad de clase y de su conciencia de clase social histórica. Y más bien, ¿en qué los han convertido? En lo que decía el presidente López Obrador, aspiracionistas. ¿Pero qué es eso? Pierde la conciencia de clase y más bien piensa que ya forma parte de otra clase y que puede aspirar a otro estatus social, y se imagina y representa a sí mismo siendo parte de algo que no es y que no va a poder ser. Por lo menos si se mantiene firme en sus convicciones éticas y políticas, en el contexto del capitalismo mexicano no va a poder ser. ¿Sí? Eso es en lo que se convirtió el proletariado mexicano, en una masa. Y el neoliberalismo le apostó a eso. Por eso el neoliberalismo pues, es una forma política, digamos en teoría política crítica, una forma de protofascismo, porque el concepto de masa emerge precisamente para estudiar qué fue lo que pasó en el contexto italiano y alemán del fascismo y del nazismo. Esas son las masas movidas, ¿no? Claro, la derecha luego quiere decir que de eso es de lo que se sirve la izquierda, el presidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum, precisamente para movilizar a la población. No se dan cuenta de la importancia que tenía lo que siempre dijo el presidente López Obrador. Es una revolución de las conciencias, porque lo que está haciendo es devolverle conciencia a la población, capacidad organizativa, participación política. La despolitización fue una de las herramientas de la derecha neoliberal mexicana para convertir, es una característica de las masas, porque es más fácil controlar y dominar a las masas de esclavos que controlar esclavos que sean conscientes, que estén organizados y que además pretendan incidir. Por supuesto que sí. ¿Se dan cuenta? Todos esos conceptos que parecen muy complicados, yo creo que se entienden mejor cuando uno los ubica en la realidad concreta. Y esa es la realidad concreta de estos conceptos. Bueno, el sindicalismo pues, no se fortalece simplemente por reformas jurídicas favorables o medianamente favorables y efectivas, impulsadas desde el Estado. Solo se puede fortalecer por su propia transformación inmanente en sujeto social e histórico. Una transformación que solo los propios trabajadores pueden llevar adelante. Únicamente de esta manera, ¿no?, se podrá fortalecer, o solamente si se fortalece la toma de conciencia y la capacidad organizativa de los trabajadores, que paso a paso van superando sus propias limitaciones y las contradicciones sociales en las que están pues, sumergidos, es que pueden ellos encontrar el horizonte de su propia emancipación. Nadie va a venir a emanciparlos, ni el líder, ¿no?, ni la organización en abstracto por sí misma, ni el abogado, ni el derecho laboral, no van a venir a salvarlos ni a emanciparlos. Ese proceso de emancipación es un proceso desgarrador, es un proceso pues muy sufrido, es un proceso agónico, ¿no?, trágico incluso si quieren, pero es el camino que tiene que llevar adelante el propio movimiento obrero para poder emanciparse, para dejar de ser, no para pasar de ser esclavos y convertirse en los amos, no se trata de eso, se trata de superar la dialéctica del amo y el esclavo. Y para eso es muy importante volver a la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel y volver a leer a Marx en sus comentarios a la fenomenología del espíritu de Hegel, precisamente para entender esto. Bueno, en Marx, entonces, ¿hay una crítica del derecho o no? ¿Es útil Marx para criticar el derecho moderno y el derecho laboral? Creo que ya he dado cuenta en parte de esto, muy rápido contesto que sí, en Marx hay una crítica del derecho, pero no es la crítica del derecho que esperan autores como Norberto Bobbio, ¿no? Un autor que vulgariza, ¿no?, pues la teoría política, ¿no? Para mí la verdad es que es un autor menor, por eso lo digo con esa solvencia, ¿no? En fin, él dice, no hay en Marx una teoría crítica del derecho como hay una crítica de la economía. ¿Por qué? Porque Bobbio lo que espera es encontrar un libro que se llame Crítica de la política y del derecho, firmado por Carlos Marx. Pues no, Marx estaba pensando en una revolución
se le morían los hijos, no tenía con qué vivir, quiere él que se ponga de académico a escribir un libro así, eso no va a pasar. Él no estaba preocupado por acumular puntitos para que le den estímulos en el Sistema Nacional de Investigadores, no está en esa dinámica. Estamos hablando de otra cosa, es otro perfil, ¿no? Pero sí lo hay, pero eso únicamente puede uno saberlo cuando se ha leído la obra de Marx, ¿no? En la obra de Marx sí está esto y están las claves, sobre todo, para desarrollar una crítica sustentada, fundada científicamente del derecho moderno, y es muy importante, incluso para llevar adelante pues un pensamiento jurídico crítico. Voy a tomarle el libro, diputada. Miren, también yo había publicado, este año publiqué este libro, se llama En defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético. El fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI, precisamente criticando la teoría jurídica convencional, que es la que nos venden en las universidades y que en muchas ocasiones gente que quiere pintarse como de izquierda y que acompaña los movimientos, abogados que bajan y se ensucian con el pueblo, pues también ellos son abogados enajenados que manejan estas teorías. Pregúntenles algunas de las cosas que yo he dicho hoy y van a ver qué les contestan. Háganles ustedes el test para ver qué tan críticos son esos abogados, ¿no? Porque realmente no lo son. Bueno, ¿es útil Marx para pensar el derecho laboral? Sí, incluso hay múltiples pasajes. Digo, yo creo que es el que es más inmediato y donde hay más noción. Hay varios textos, pero en el Capital hay capítulos completos sobre esto, un capítulo muy famoso en el tomo 1 sobre la jornada laboral. Pues de eso es de lo que se trata, ¿no? El capítulo que tiene que ver con la legislación laboral, fabril, que está en el capítulo 24, la acumulación originaria de capital. ¿Qué fue la acumulación originaria de capital? Pues la manera en la que la población fue despojada de sus medios de producción para ser acumulados y privatizados por unos cuantos que después los explotarían. Eso es acumulación originaria de capital. Pues ahí ¿qué fue lo que pasó? Esa acumulación originaria trae como resultado la proletarización de la población. Lo que vivimos el día de hoy es una proletarización extensiva generalizada de la población. Ese concepto lo maneja el doctor Jorge Veraza, a quien yo recomiendo leer para entender mejor la obra de Marx y vincularla con estos conceptos. La proletarización está hoy generalizada, pero tiene que ver con las dinámicas de acumulación de capital. Entonces, bueno, yo creo que es muy útil leer a Marx en esto, ¿no? Para entender el derecho laboral. ¿Es vigente el discurso crítico de Marx? Ya contesté que sí desde el principio, porque hoy es muy vigente el capitalismo del que él habla. Es el capitalismo de medida geopolítica mundial, ¿sí? Un capitalismo constituido ya como mercado mundial capitalista. Eso que hablaba Marx en el siglo XIX es lo que hoy está vigente, por eso Marx es más vigente hoy que nunca, sin dejar de mencionar, de referir que las crisis cíclicas que tiene la acumulación de capital son crisis que se pueden explicar gracias a la teoría de Marx de la caída de la tasa de ganancia, que está en el tomo 3 del Capital. Eso ha demostrado su vigencia en la crisis de 2008 que seguimos arrastrando hoy, pero también en la crisis de finales de los 70, donde autores como Ernst Mandel o el propio Paul Matic lograron pronosticar la crisis de los petrodólares y lo hicieron leyendo el tomo 3 del Capital de Marx. Y Marx mismo pudo predecir la crisis de su época y por eso es que escribió el Capital. Claro que es vigente, porque el capitalismo subsiste y sus crisis también. Y hoy más que nunca, porque hoy es capitalismo mundial y de eso es que hablaba Marx, ¿no? Bueno, ¿cómo leer a Marx? Y la diferencia entre Marx y el marxismo. Mi recomendación en eso es, por supuesto, lean directamente a Marx y a Engels, ¿no? Antes de comprometerse y casarse con un marxismo, con una de estas escuelas, corrientes, sectas, porque también son sectas de marxistas, lo que hay que hacer es leer directamente los textos de Marx. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, fui precisamente a estudiar Marx, ¿no? Fui a estudiar a Marx precisamente para leer el Capital. Yo aquí había leído, aquí hay pues una tradición importantísima en la Facultad de Economía de la UNAM de lectura del Capital de Marx, ¿no? Con el doctor Andrés Barreda y otros, que yo les recomiendo por supuesto que los visiten en sus clases. La universidad es pública, pues, que abran las puertas para todos. Es muy importante leer las fuentes directamente y mejor si es en su idioma. Y si no, bueno, hay muy buenas traducciones que uno puede consultar. Y luego ya, cuando uno tenga una cierta idea, bueno, pues ya vayan a leer a los múltiples marxistas y marxismos que hay, pero ya entonces van a poder diferenciar lo que sí dijo Marx de lo que dicen los que son marxistas. Y no se olviden nunca de que Marx mismo no fue marxista, ¿no?
porque a veces se nos olvida y confundimos muchas cosas. Bueno, y el derecho laboral, ¿qué? Ya para terminar. El reformismo, la legislación y los derechos laborales, las demandas económicas, los espacios políticos, todo eso, ¿qué? ¿Dónde entra en esto, no? Bueno, pues a mí me parece que el derecho laboral, el sindicalismo, estas demandas concretas que seguramente son objeto de discusión y análisis cotidiano por ustedes, pues en algunas ocasiones las reivindicaciones de estos derechos laborales, de las demandas económicas, de los espacios políticos, por supuesto que ayudan al proceso histórico que lleva el sindicalismo para cumplir con con la misión que le corresponde, ¿no? Que ya platicamos en un inicio. Pero en otras ocasiones, lo cierto es que cuando se entrampan el movimiento obrero, los trabajadores se entrampan en estos temas de manera pragmática y sin horizonte histórico, pues más bien lo que sucede es que se están poniendo diques a la propia emancipación del movimiento obrero. Eso ya lo creo, espero yo que haya quedado bastante explicitado en el conjunto de mi intervención para no dar ya los detalles ahora, ¿no? Entonces es muy importante no perder de vista el horizonte histórico de transformación social donde está inmerso el sindicalismo, ¿no? Porque uno si no, pues queda anclado a luchas inmediatistas y con una visión pragmática, ¿no? Que no va a ayudar a salir de eso porque no va a terminar. Si no hacemos algo en contra del capitalismo, el capitalismo por sí mismo no va a terminar. Sus padres, sus abuelos, ustedes, sus hijos, sus nietos y los que vengan después, todos serán explotados, todos serán esclavos explotados. No va a terminar el capitalismo si no tomamos conciencia y nos organizamos contra él. Y eso es muy importante que se entienda. Bueno, lo que es muy importante es pues, no perder este horizonte histórico revolucionario abierto precisamente por la emergencia del proletariado en el siglo XIX frente al desarrollo mismo del capitalismo y la hegemonía del capital industrial, ¿no? No es el capital financiero, no es el capital mercantil, no es el capital bancario, el capital que es hegemónico y es lo que hace que la modernidad sea específicamente capitalista, es el capital industrial. Es ahí a donde hay que voltear a ver, es ahí donde hay que señalar, ¿no? Es ahí donde hay que dirigir nuestro pensamiento crítico. Finalmente, bueno, pues a mí me parece importante pensar el sindicalismo en la clave de la dialéctica del amo y el esclavo, es lo que yo he tratado de hacer toda la sesión, y repito, no se trata de que los esclavos de hoy se conviertan, o sea, el proletariado hoy, la clase trabajadora se convierta en un futuro inmediato o mediato, largo plazo, como quieran, pues en los amos de la nueva sociedad. De lo que se trata es de superar la dialéctica del amo y el esclavo. Y para eso se requieren establecer relaciones que sean horizontales, relaciones que no sean de dominación, relaciones que no sean de explotación. Pero para eso hay que entender muy bien cómo funciona el capitalismo y cómo hay que ir pues mermando y atacando cada uno de los pilares donde se sostiene esta explotación económica, este dominio político, esta hegemonía cultural. Y por supuesto hay que dar las batallas culturales, como decía Gramsci, ¿no? O sea, esas batallas no podemos estar fuera de ellas. Tener la posibilidad de estar el día de hoy aquí reunidos para inaugurar este importante curso y comenzar con esta mesa que me han honrado para invitarme a llevar adelante, pues forma parte precisamente de esa batalla cultural. Así es como yo lo entiendo y por eso es que accedí a venir y acompañarlos el día de hoy, porque estamos en combate y esta mesa es parte de ese combate. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pedirle al maestro Romero que haga uso de la palabra y a ustedes que saquen una hoja porque les van a hacer examen sorpresa. Estaban muy serios. Creo que no pudimos haber acertado mejor para inaugurar este curso que con las palabras de mi querido Ray. Porque aparte de hacernos reflexionar sobre esta relación dialéctica del esclavo y del amo, también nos ha hecho reflexionar sobre cómo hemos vulgarizado, porque es la palabra que utilizaste y que me parece perfecta, la relación resistencia-enajenación. Nos han hecho creer que la resistencia es otra cosa que no es lo que es, y en ese constructo nos hemos enajenado. Y siguiendo con esas relaciones que hoy evidenciaste, es la de la organización y la individualización. Ahora creemos que estar organizado es estar individualizado. Y nosotros hasta lo presumimos con el celular y con la foto que nos vamos a tomar ahorita y con la selfie, y no con todo el contenido que nos dejó de libros.
y con todo el contenido de reflexiones, ¿no? Otra relación vulgar que se ha hecho en esto es la lucha de clases contra el liberalismo exacerbado. O sea, nosotros creemos que somos que somos chic y que estamos dentro porque estamos luchando y asistiendo y construyendo, cuando lo que estamos haciendo es reforzar el liberalismo exacerbado, ¿no? Y dos más, la unidad y la fraternidad contra la sociedad aspiracionista, ¿no? O sea, volvemos a pensar que estamos unidos y fraternos dentro de esta aspiración que nos ha vendido y nos ha construido el modelo económico neoliberal. Y me hiciste recordar y me sacudiste con Gramsci y recordé a los analfabetas funcionales de Gramsci. No sigamos reproduciendo analfabetas funcionales en los sindicatos, no sigamos reproduciendo los discursos huecos y que ya están banalizados, sino que los llenemos de esta construcción crítica, que al principio lo dijo muy bien Ray. La teoría crítica es el resultado del análisis de la crisis y estamos en una gran crisis, ¿no? Ray, muchas gracias y voy a pasar a entregarle el reconocimiento que la Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social, y la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, por un México mejor, expresan su agradecimiento al maestro Raimundo Espinosa Hernández por su valiosa participación en el curso de actualización en formación política sindical de análisis de los retos del sindicalismo mexicano, con la excelente conferencia La crítica del derecho y su función en los sindicatos, llevada a cabo en modalidad presencial en el Palacio Legislativo, Recinto de San Lázaro, Ciudad de México, 9 de octubre del 2024, firma la diputada federal Margarita García García y un servidor, el maestro Alberto Romero García, de vinculación sindical de la Universidad Obrera de México. Un fuerte, fuerte aplauso, por favor.